Bueno, yo creo que no solo es Gini Oriol, es Xavi, es Chatrio, es Lubet. Huomio oikein pitkä eri viisi ja oikein hidas yli nypyn suppuun kivi sisällä. Esto es Nostalgia Racing. Hola amigos, ¿qué hay de nuevo? Regresamos de nuevo a Nostalgia Racing, el podcast. Y regresamos para nuestro formato en el que os voy a contar la historia del Mundial de Rallys. Retomamos después de casi un año sin actividad en nuestro podcast. De verdad, os pido, mejor dicho, disculpas, os pido perdón. Os aseguro que esto no se va a repetir porque mi intención, en un principio, es la de ir publicando un año nuevo, una temporada nueva del Mundial de Rallys mes a mes. Así que a todos los que nos habéis seguido y habéis provocado el éxito que ha tenido, ya cerca de las 1000 escuchas el anterior programa dedicado a la temporada inaugural del Mundial de Rallys, la de 1973, agradeceros de corazón ese apoyo, ese seguimiento. Ya sabéis, si os gusta podéis suscribiros, podéis darle al like, porque eso al fin y a la postre es lo que nos va a posicionar más alto en iVoox y puede hacer que así lleguemos a más gente y podamos difundir de alguna manera nuestro amor por el automovilismo, por el motorsport y en específico por este Mundial de Rallys, que vamos a tratar de contaros, de resumiros cómo fue la temporada de 1974, la segunda temporada de un recién nacido Campeonato del Mundo de Rallys, ahora conocido como WRC. 1974, el año de la crisis del petróleo, fue el año elegido para nacer por las actrices Amy Adams o Penélope Cruz, aunque también lo hicieron Mario Vaquerizo o Carlos Baute. Así que además de la crisis, tenemos más motivos para decir que no fue tan buen año. La clase S de Mercedes se llevaba el título de coche del año en Europa, por delante, atención, del Fiat X19 y del japonés Honda Civic, mientras que aquí, en España, que estrenábamos título en ese año, optábamos por el mucho más modesto, aunque no menos tecnológico, Citroën GS. En la Fórmula 1, el brasileño Emerson Fittipaldi consigue su segundo título, en esta ocasión al volante de un McLaren, mientras que en nuestro país Antonio Zanini conseguía su primer campeonato de España de rallies. Nos dejaban Peter Ribson, el piloto estadounidense de Fórmula 1, el político francés Georges Pompidou, que no sé muy bien lo que hizo, pero la verdad es que tiene un apellido que es muy simpático. Duke Ellington, músico estadounidense de jazz, el político Juan Domingo Perón, sin duda alguna uno de los más nefastos de la historia de la política del siglo XX, el piloto Charles Lindbergh, el primero en cruzar el Atlántico, Oskar Schindler, el empresario alemán en cuya historia se inspiró Steven Spielberg para la multipremiada película La lista de Schindler, y el ingeniero español Wilfredo Ricard, el creador de los archifamosos e hiperdeportivos para la época Pegaso. En cuanto al cine, en los Oscar triunfaba la magistral película de George Roy Hill, El golpe, protagonizada por Robert Redford y Paul Newman, mientras que el Waterloo de ABBA se llevaba ese año Eurovisión. El de 1974 fue uno de los mundiales más cortos de la historia, con apenas 8 pruebas puntuables. La crisis del petróleo y las prohibiciones para organizar rallies en algunos países provocados por la escasez de gasolina nos llevó a que hasta el mes de octubre tan solo se hubieran disputado 3 de las 8 pruebas puntuables: Portugal, Safari y Mil Lagos. El continente americano permitió que el mundial no desapareciese apenas en su segunda edición, con 2 pruebas, el Rideau Lakes en Canadá y el Preston Regardless, que llevaba camino de convertirse en un clásico, pero finalmente no lo fue. Lancia fue campeona ese año.
Seguíamos sin campeonato de pilotos, aunque de haberlo habido, Sandro Munari se lo hubiera llevado gracias a sus 2 victorias en el San Remo y en Ridó y 2 terceros puestos en el Safari y en el British Rack. Lancia, por cierto, compitió con 3 modelos: el Vetusto Fulvia, tercero en el Safari, el Beta Coupé Grupo 2 de Lampinen, utilizado exclusivamente en las pruebas americanas, donde interesaba mucho promocionar este modelo, y por supuesto, el Lancia Stratos, el vehículo que iba a cambiar todo, y tan adelantado a su tiempo que estuvo obteniendo victorias en el Mundial hasta 1981, y que en la temporada de su debut se hizo nada menos que con 3 victorias. El piloto revelación sería un joven finés de nombre Markku y apellido Allen, que además fue el piloto que más scratch marcó durante esa temporada, y todo ello al volante de un vetusto, aunque aún competitivo, Fiat 124 Spider. Por poner en contexto la velocidad de Allen en el Rally San Remo, por ejemplo, se repartió los scratch con el estratosférico Stratos de Munari, llevándose nada menos que 11 parciales frente a los 14 del piloto italiano. Nada mal para un piloto de apenas 23 años y que comenzaba así una relación con la marca italiana, con el grupo Fiat, que se prolongaría durante casi 2 décadas. Timo Mäkinen se convertía en el primero en repetir victoria en un rally del Mundial, al hacerlo por segundo año consecutivo en el British Rack con el Score RS 1600 Mark I. A punto estuvo de hacerlo también en el Mil Lagos, pero Hannu Mikkola con idéntica montura se lo impidió y estrenó de paso el palmarés de este finés en el Mundial de Rallys. El patito feo sería para el Renault 17 Grupo 2, que con Jean-Luc Terrier al volante, el campeón oficioso, recordemos, de la primera temporada, se llevó la victoria en el Rally Prés-en-Regardless. Mitsubishi obtenía su primera victoria en el Mundial en el Rally Safari con el piloto hindú Joginder Singh, que corría sin casco por motivos religiosos. Su turbante le impedía colocarse uno. Fiat, por su parte, fue a por todas en este Mundial e inició el campeonato con un contundente triplete en la prueba inaugural, el Rally Portugal, que hacía pensar en un dominio de los italianos parecido al ejercido por Alpine Renault durante la pasada temporada, pero finalmente no fue así. La decepción de esta temporada 1974 sin duda fue el piloto italiano Alcide Paganelli, la apuesta de Fiat que falló estrepitosamente en la temporada americana, pese a mostrar ciertos destellos de velocidad que nunca llegaría a concretar en buenos resultados. El Mundial comenzaba el 20 de marzo con los 32 tramos cronometrados del Rally de Portugal. Fiat se presentaba en la salida con 4 pilotos al volante de la última evolución de su 124 Spider, que pasaba a denominarse 124 Rally, gracias a aumentar su potencia en 15 caballos, pasando de los 150 de las primeras versiones a los actuales 165, y reducir su peso más de 40 kilos, quedándose por debajo de la tonelada. La firma turinesa partía como gran favorita, con las estrellas italianas Lele Pinto y Alcide Paganelli, apoyados por el campeón italiano en 1972 y 73, Sergio Barbasio, y un joven finés, Markku Allen, fichado tras su actuación en el Mil Lagos del año anterior, donde con un vetusto Volvo 142 terminaba segundo por delante del Porsche de la leyenda Leo Kinnunen. La prueba lusa fue una demostración de Lele Pinto, que dominó del primero al último de sus 32 tramos, marcando un total de 20 mejores cronos absolutos. El dominio de Fiat fue tal que apenas 2 tramos se le escaparon en favor de los pilotos de Opel, Walter Roll y Eikin Barnbol, con sus Ascona Grupo 2, y que no evitaron, sin embargo, el abandono de ambos. Triplete para Fiat, con Lele Pinto por delante del elegido por Fiat para seguir el Mundial, Alcide Paganelli, y el joven Markku Allen, que conseguía su tercer podio en su tercera prueba mundialista tras su debut en el Mil Lagos y su anterior tercer puesto en el British Rack del año anterior. Off Anderson con Toyota Corolla y Sputnik Karlström con Datsun 260Z cerraban el top 5 de la prueba. El primer local sería de nuevo Romacinho, que estrenaba el Citroën GS Grupo 2, con el que se impuso al 124 Spider de Antonio Borges. Apenas 3 semanas más tarde, el Mundial se desplazaba a Kenia.
Fiat contaba de nuevo con Paganelli y Barbasio, mientras que entraba en acción otra marca italiana, Lancia, que pese a pertenecer ya al grupo Fiat, iba a plantar cara a la casa matriz. Aquí, de momento, con el archiprobado Lancia Fulvia HF, para pasar más adelante a un vehículo totalmente nuevo denominado Stratos. La apuesta de Lancia era firme y no escatimaba ni un esfuerzo, pues además de contar con el vigente campeón europeo, recordemos, máximo galardón al que podía aspirar un piloto por entonces, el italiano Sandro Il Drago Munari, fichaba para el Rally de Kenia, al especialista y último vencedor en la prueba, el keniata Sekar Meta. Otra marca europea, Peugeot, se presentaba con los 504 para Hannu Mikkola, Of Andersson y Timo Mäkinen, mientras que Renault llegaba a Nairobi con 4 vehículos, 2 Alpine 1800 para Terrier y Darniche y 2 Renault 17, modelo elegido por los galos para sustituir a los alpines, estos últimos pilotados por Piot y Jean-Pierre Nicolas. Big Preston con Ford Escort y Valdegar con Porsche 911 SC, junto con los nórdicos de Datsun, Karlström y Aaltonen, cerraban el grupo de favoritos a hacerse con la victoria en la ya prestigiosa prueba africana. Prueba que se desarrollaba a lo largo de un recorrido de 5.200 kilómetros en 4 días, durante los cuales los pilotos tendrían que pasar nada menos que por 80 controles de paso. Hay que recordar que el Rally Safari no tenía tramos cronometrados, solo te asignaban unos tiempos máximos para pasar por cada uno de esos controles. En la primera etapa, nada menos que 5 pilotos ocuparon la cabeza del rally. El Escort de Big Preston, los Peugeot de Andersson y Mäkinen, el Alpine de Terrier y finalmente el Peugeot 504 de Hannu Mikkola, que tenía el honor de finalizar los más de 1.500 kilómetros de esa primera etapa liderando el rally. Poco duró la alegría en Peugeot, que veía cómo en la asistencia eran incapaces de poner a punto el 504 de Mikkola, con lo que el Porsche de Valdegar heredaba el liderato, aunque muy presionado por un ex vencedor de la prueba, el piloto local Johinder Singh, que 9 años después de su última victoria terminaría imponiéndose de nuevo en el Rally Safari, después de sufrir Valdegar numerosos problemas mecánicos. Sandro Munari, por su parte, y muy bien aconsejado por Sekar Meta, convertido en asesor tras su temprano abandono, conseguía llevar al Fulvia HF hasta la tercera plaza. Henry Sputnik Karlström, con el Datsun 260, finalizaba cuarto, mientras que cerraba el top 5 el tanzano Zuli Remtula sobre idéntica montura. El conocido como Gran Premio de Finlandia se convertía en un asunto local entre nórdicos, como ya venía siendo habitual. Apenas los italianos de Fiat Lele Pinto, Paganelli y Barbasio se presentaban con posibilidades, aunque muy remotas, de entrar en el top 10. Los 32 tramos que componían esta edición nos iban a brindar uno de los espectáculos más apasionantes de esta corta historia del Mundial de Rallys, en el que 2 pilotos locales sobre idéntica montura se hicieron prácticamente con la totalidad de scratch, ya que apenas dejaron que 4 se lo repartieran entre Blomqvist y Mark Wallin. La prueba se inició con el scratch en la Bajori de Mäkinen, que hizo que se pusiera en cabeza de la prueba ya desde el inicio de la misma. Mikkola, por su parte, no le perdía el pulso y la diferencia con su admirado Mäkinen se mantenía siempre en el entorno de los 10 segundos. Tras ellos, otro cerradísimo duelo entre el Saab V96 de Stig Blomqvist y el 124 Rally de Mark Wallin. A medida que se desarrollaba la etapa, la sangre fría y veteranía de Mäkinen se va imponiendo, con lo que al finalizar la primera etapa se sitúa en cabeza, con una ventaja de 20 segundos sobre Hannu Mikkola, aunque la sorpresa saltaba al llegar al parque de trabajo. Una sanción impuesta por la policía finesa, con lo que a Mäkinen le aplican una penalización de 50 segundos. Desde ahí, Mikkola, que heredó la cabeza, dio un recital pese a los intentos de Mäkinen, que en ningún momento se dio por vencido para derrotar a su compatriota. Al final, victoria para Hannu Mikkola por delante de Timo Mäkinen, ambos al volante de sendos Ford Escort RS 1600, mientras que la última plaza del podio sería para el 124 Rally de Mark Wallin, 10 segundos por delante del Saab del sueco Stig Blomqvist. Su compañero de equipo en Saab, Lampinen, cerraba el top 5. El teutón Eikin Barbol sobre BMW 2002
era el primer no nórdico, mientras que los italianos de Fiat, Alcide Paganelli y Barbasio, sufrían un serio correctivo y finalizaban en el puesto 18 y 19, viéndose incluso superados por el grupo 1 de Pentti Aikra y Kyösti Hämäläinen. No sería hasta el mes de octubre cuando el Mundial recuperaba su actividad. Lo hacía sobre las carreteras de la región de Liguria, en el Rally de San Remo, que se convertía de paso en el primer contacto con el asfalto de esta temporada. Y fue allí, en casa, donde Lancia decidió por fin que debutara en el Mundial el mítico Lancia Stratos, confiado a 3 pilotos italianos: Sandro Munari, Amilcare Balestrieri y el privado Gabriele Scaschia, en una unidad de la escuadra Jolly Club. El coche, que por fin estrenaba su homologación como Grupo 4, ya se había mostrado rapidísimo desde su debut, aunque aún había dudas en cuanto a la fiabilidad, por lo que Fiat confiaba en que sus 124 Rally pudieran aprovecharse de cualquier problema de los Lancia y presentaban la salida a nada menos que 7 124, pilotados por los mundialistas Mark Wallen, Lele Pinto, Alcide Paganelli y Sergio Barbasio, y estos apoyados por Maurizio Berini y Giulio Visuli, primero y segundo en el Campeonato de Italia de rallies de ese año, y otro joven piloto, Fulvio Bacchelli. La prueba se iniciaba con los casi 18 kilómetros de Monte Chepo, y ahí Fiat comenzaba a alejarse de su objetivo de vencer en este mundial. Nada menos que sufría 4 abandonos, todos ellos provocados por accidente, entre los que se encontraban Pinto, Paganelli. Recordemos primero y segundo en el Portugal de ese año, pero si eso ya suponía un varapalo, no lo era menos el ritmo marcado por los Stratos, y es que en esos 18 kilómetros les habían endosado nada menos que 52 segundos al primero de los Fiat, que no era otro que el joven Mark Wallen. Los Lancia Stratos se enfrascaban en una bonita lucha, aunque Balestrieri solo llegaba hasta el cuarto tramo, cosas de tratar de seguir el ritmo a Sandro Munari. A partir de ahí, el Drago se limitó a administrar la ventaja y conservar la mecánica. Mientras tanto, Allen y Visuli hacían vibrar a los aficionados con su lucha por la segunda plaza, decantada finalmente en favor del italiano tras el abandono de Mark Wallen a 4 tramos del final de la prueba. Tercero en el San Remo era l'Ascona de Fagnola, precediendo al Lancia Beta Coupé del keniata Sekar Meta. Otro italiano, Ikudrak, que era el seudónimo utilizado por Gualberto Carducci, cerraba el top 5 al volante de un Porsche 911 Grupo 3. Tras el varapalo de Fiat en San Remo, salvado de alguna manera por el segundo puesto de Visuli, sus compañeros de grupo y sin embargo rivales de Lancia, animados por la superioridad del Stratos, deciden enviar a Canadá al Rally Rideau Lakes a Munari, acompañado por los Beta Coupé, en este caso pilotados por Lampinen y Mauro Pegliasco. Por su parte, Fiat continuaba con su plan y enviaba a Mark Wallen y Alcide Paganelli. Entre los locales destacaba el vencedor de la anterior edición, Walter Boyce, que partía al volante de un Celica 1600, y como anécdota, la presencia de un Shelby Mustang GT 350, inscrito y pilotado por un tal Jodar Loyal. Alcide Paganelli quiso demostrar su verdadero potencial a sus jefes, y la verdad es que mientras estuvo en carrera se lo puso muy difícil al Stratos de Munari. El caso es que dominó la carrera durante los 18 primeros tramos, aunque con una escasa ventaja sobre Sandro Munari. Sería sobre los 8 kilómetros de Stenborg Lake donde Alcide cometía un error y sufría un accidente que provocaba de nuevo un 0 para Fiat, al no haber podido finalizar tan siquiera el tercer tramo, la revelación de esa temporada, el finés Mark Wallen. Y eso, que las condiciones sobre las que se disputaba el rally, nieve y barro, parecían las ideales para el de Helsinki. Tras el abandono del segundo 124 Rally, Munari, perfectamente escudado por su compañero de marca, Simo Lampinen, obtenía la segunda victoria del año. En tercera posición finalizaba el Toyota Celica de Walter Boyce, tras el que se situaban Keith Billows al volante de un Escort y Eric Jones sobre un Datsun 510 SSS. Tras la prueba canadiense, Lancia se ponía por primera vez en cabeza del mundial, aunque 4 puntos por delante de Fiat. Eso sí,
con solo 3 resultados, con lo que podría puntuar en las 3 pruebas restantes, mientras que Fiat debería empezar a descartar ya resultados. En cualquier caso, Fiat se traía a Estados Unidos a Verini y a Barbasio para apoyar a Allen y al Chi de Paganelli, mientras que Lancia repetía la formación de Canadá. Los apenas 10 días de separación entre ambos rallies hicieron mella en la mecánica del Stratos, ya que si bien al principio mantuvo el tipo frente a un Allen Imperial, el Stratos fue reduciendo su ritmo a medida que pasaban los tramos, hasta que a poco del final, y cada vez más alejado de los puestos de honor, Sandro Munari decía adiós a la prueba estadounidense. Marco Allen dominaba claramente, pero un problema con el radar de un sheriff local hizo que el finés sufriera una penalización que hacía que Renault se llevara una inesperada pero publicitaria victoria de su Renault 17 con Jean-Luc Terrier a su volante. Tras él, el vencedor moral, Marco Allen, que de nuevo se quedaba sin victoria, mientras que Jean-Pierre Nicolas ocupaba la tercera plaza con otro Renault 17 Gordini oficial. El Beta Coupé de Lampinen salvaba el honor y de paso los puntos de Lancia, mientras que cerrando el top 5 encontramos a Wichasville con uno de los alpines campeones de la pasada temporada, convirtiendo la prueba en un rotundo éxito para Renault, que con sus vehículos ocupaba nada menos que 6 de los 10 primeros puestos. Con nada menos que 190 inscritos, el British RAC mostraba al mundo la potencia que tenía el British Open en aquel momento, un campeonato que ejercía de mundial oficioso para los especialistas de tierra, al ser el preferido por los mejores pilotos nórdicos en detrimento de un europeo que, al contar con muchas más pruebas de asfalto, se adaptaba más a las condiciones de los conductores italianos y franceses, por no hablar de la generosidad de los organizadores británicos a la hora de repartir premios. Todo esto provocaba que los protagonistas de la temporada tuvieran que lidiar con los habituales del campeonato británico sobre una superficie y unas características rally secreto a las que no estaban en absoluto habituados. Fiat llegaba aquí con un punto de ventaja sobre Lancia y la esperanza de que el Stratos volviera a mostrar los síntomas de fragilidad ya vistos en la última prueba. La marca italiana perdía aquí a Marco Allen, que tenía un contrato paralelo con Ford Inglaterra y salió, como ya había hecho esa temporada en el Rally de Gales y en el Nordic Finesse, al volante de un Escort RS 1600. Para compensar la baja del joven talento finés, los italianos tiraron de experiencia, con Rauno Aaltonen, aunque su apuesta no parecía muy seria, cuando los compañeros de este eran Leo Kinnunen, un finés que ese año había tratado de participar en la Fórmula 1 al volante de un Surtees, aunque en Spa se quedó nada menos que a 19 segundos de la pole position, cubriendo un total de 32 kilómetros durante toda esa temporada en la Fórmula 1, y además el inefable Alchi de Paganelli, que debía tener unos lazos fraternales muy fuertes con los Agnelli, pues de otra manera nos explicaría su presencia en los 7 rallies que hasta ese momento se habían disputado en el Mundial de 1974. Sus rivales y vecinos tomaban muchos riesgos. Cesare Fioro se la jugaba y salían a por todas con el Stratos de Munari, una unidad completamente nueva y que estrenaba setup adaptado a esta superficie. Como escudero, Simo Lampinen, que presentaba de nuevo con el Beta Coupé, con la única orden de finalizar y ayudar, si fuera necesario, a su jefe de equipo. Frente a los italianos, Mäkinen, Blomqvist, Roger Clark, Pere Klum, Björn Valdegar o Hannu Mikkola. Sin duda, lo mejor de lo mejor. Los fineses Mikkola y Mäkinen tenían algo pendiente tras el Mil Lagos y no iban a dejar pasar la oportunidad de mostrar quién de los dos era el más rápido. Así que Mikkola se pone al mando de las operaciones con su Score, con Mäkinen y un invitado no esperado, Sandro Munari, que más allá de la ligereza y capacidad de tracción de su Stratos, sorprendía a todos relevando a Mikkola en el liderato desde el tramo 7 y durante nada menos que 10 especiales. Tras la demostración, Sandro Munari sufría una salida que, si bien no hizo que abandonara, provocó que perdiera más de 5 minutos, con lo que Mäkinen recuperaba la cabeza, aunque eso sí, manteniendo una cerrada y entretenida lucha con el Saab 96 V4 de Stig Blomqvist. Tercero, finalmente, sería el Drago Munari, resultado que, unido al desastre de Fiat, dejaba el Mundial a solo un cuarto puesto de distancia.
Björn Valdegar sobre Toyota Corolla era cuarto, mientras que un alemán que esa temporada se había convertido en campeón de Europa, de nombre Walter y apellido Roll, cerraba el top 5 en apenas su segunda participación en un rally British Rack. El Tour de Corse volvía a cerrar el Mundial. El Rally Corso se convertía en un asunto franco-italiano, ya que apenas el finés Mark Wallen, de nuevo al volante de su habitual 124 Rally, se presentaba como único foráneo capaz de complicar las cosas a los pilotos mediterráneos. Lancia partía con una ventaja de 12 puntos sobre Fiat, aunque una victoria o incluso una segunda plaza, siempre que un Lancia no finalizara entre los 6 primeros, podía dar la victoria final a los turineses. A Mark Wallen, Fulvio Bacchelli y Lele Pinto se sumaba el especialista francés Bernard Darniche. El ingeniero Giorgio Pianta salía con una unidad de asistencia rápida, mostrando que Fiat aprovecharía cualquier mínima oportunidad, aunque Lancia también contaba con otro especialista, nada menos que el último vencedor del Monte Carlo, Jean-Claude Andruet, que se había convertido en uno de los mejores pilotos sobre Lancia Stratos, al llevar ya 2 temporadas a sus mandos y llevarse nada menos que 4 victorias en pruebas del campeonato francés. Sandro Munari y Amilcare Balestrieri completaban la armada Stratos. Por si fuera poco, Alpine, con un buen número de pilotos semioficiales, Nicolas Larousse, Jean-Pierre Nicolas, Alain Serpaggi o incluso Terrier, que aquí hacía debutar al novísimo A310, aunque con el conocido y fiable motor de 1.8 litros, hacían que las oportunidades de Fiat fueran poco más que una posibilidad estadística. Apenas 14 tramos, pero con distancias que iban de los 16 kilómetros de Ghisoni Muraccioli a los 38 que unían Camies con Zonza. Rally muy veloz, muy complicado y durísimo para pilotos y mecánicos, con apenas 24 equipos en la meta de los 102 que tomaban la salida en Ajaccio. Desde el inicio de la prueba, las pocas esperanzas que tenían en Fiat se vinieron abajo. Lancia optaba por una estrategia muy conservadora, sobre todo tras los tempranos abandonos de Munari y Balestrieri, con diferentes problemas mecánicos, con lo que el único representante en carrera, Jean-Claude Andruet, tenía la orden de finalizar. Jean-Pierre Nicolas se aprovechó de esta circunstancia y se mantuvo primero durante los primeros 7 tramos, pero tras los forfait de Darniche con su diferencial reventado y Mark Wallen excluido tras el accidente de Lele Pinto, el campeonato quedaba totalmente decidido para Lancia, con lo que Jean-Claude Andruet recibió carta verde para atacar y vaya si lo hizo. 7 scratch y victoria con casi 3 minutos y medio de ventaja sobre el Alpine de Jean-Pierre Nicolas, en el que sería el canto del cisne de la berlineta francesa. El tercer escalón del podio lo ocupaba Jean-Luc Terrier con el nuevo Alpine A310, mientras que el top 5 lo cerraban otros 2 Alpine A110 1.8. El héroe local, Jean-Pierre Mansagol, que marcó 2 scratch, aparte de despertar la locura entre todos sus fans, y Gerard Larousse. El segundo mundial de rallies, el de 1974, finalmente sería para Lancia, con nada menos que 3 victorias, 2 terceros y un cuarto puesto, obteniendo un total de 94 puntos. Mientras que la gran favorita, Fiat, se conformaba con una única victoria en Portugal, 2 segundos puestos y un tercero, quedándose con apenas 69 puntos. Ford, merced a sus 2 victorias en Finlandia e Inglaterra, era tercera con 54 puntos, aunque mostraba la competitividad del score, ya que a poco que se organizaran un poco, podía ser un magnífico rival sobre cualquier superficie. El título de pilotos de haber existido hubiera sido para el italiano Sandro Munari. Gracias a sus 2 victorias y 2 terceros puestos, se hubiera llevado un total de 64 puntos. Mark Wallen, la joven promesa de Fiat, con 39, hubiera sido segundo, mientras que Jean-Luc Terrier, el virtual campeón anterior, cerraría este podio con 32 puntos y una victoria al volante del Renault 17.